El funcionamiento de la rectificadora T8014A se basa en el movimiento de ruedas dentadas denominadas piñones. Estos piñones son un mecanismo utilizado para transmitir potencia de un componente a otro dentro de una máquina. Tienen la función de transmitir una rotación entre dos ejes con una relación de velocidades angulares constante. El funcionamiento de la rectificadora comienza con el motor eléctrico, que por medio de la acción de los campos magnéticos generados en sus bobinas, provoca el movimiento giratorio en las piezas de la rectificadora. Al encender el motor, el cilindro ubicado en la parte inferior del motor tiende a girar, pero para que el mecanismo de la máquina comience a funcionar en sí, se debe activar la palanca de acople ubicada en la zona trasera de la máquina. De otro modo, aunque el motor se encuentre encendido, nada girará, ya que los piñones permanecerán estáticos. El movimiento giratorio del motor se acopla a la corona, que es la rueda más grande de una etapa de engranaje, y esta corona se acopla a los demás piñones y empiezan a moverse hasta que la palanca de acople es activada, haciendo trabajar finalmente a la máquina herramienta o rectificadora. Este mecanismo tiene relación con el funcionamiento de la palanca de acople, ya que cuando ésta se activa empieza a funcionar la máquina. Cuando la palanca de acople es activada, el cardán, que es utilizado para transmitir un movimiento de rotación en direcciones distintas, se conecta a través de piñones con un tornillo sin fin, que es el que le da el tope para el avance de la parte principal, que es el vástago. Este también se conecta a través de piñones. El vástago no gira, sino que simplemente se desplaza con un movimiento vertical hacia abajo cuando está trabajando y hacia arriba cuando ha finalizado la tarea, desplazando su parte inferior, el cabezal donde se coloca el buril, el cual se gira a la velocidad constante, devastando el interior del cilindro que se mecaniza. Bancada. Bancada. La bancada es cualquier basamento firme para una máquina o conjunto de ellas. Es la parte básica de toda máquina herramienta, donde se ubican todos los conjuntos fundamentales de la máquina. Esta debe soportar la acción de las fuerzas de corte y asegurar el desplazamiento de los órganos de trabajo de la máquina. La bancada en la rectificadora T8014A sirve de soporte para la palanca de velocidades, el maneral, el motor, la palanca de acople y las demás unidades de la rectificadora. Esta pieza no puede tener discontinuidades en su superficie, ya que esto generaría que el mecanizado de la pieza no fuera el óptimo. En otras palabras, la bancada debe permanecer limpia y sin golpes para que quede firme y recta sobre el bloque del motor, para que el rectificado no vaya a fallar. Perilla de centrado. Perilla de centrado. En la rectificadora T8014A encontramos una perilla llamada perilla de centrado. Esta tiene diferentes funciones. Es la encargada de abrir y cerrar los centradores, que son 3 pequeños cilindros metálicos de igual tamaño, que están destinados a centrar el vástago en el cilindro del bloque que se mecaniza. Esto es mediante una manivela que consta de una varilla larga y un resorte, que al mover la perilla alcanza la posición deseada. Esta perilla
también consiste en ubicar los centradores en una posición equidistantes a todos los puntos tangentes del cilindro interno para que de esta manera el mecanizado sea uniforme en todo el cilindro. Este proceso se hace de una forma manual y se sabe que el cabezal está en la posición correcta cuando los centradores tocan con el cilindro. Vástago. Vástago. Elemento cilíndrico que transmite un movimiento vertical a una pieza. En la rectificadora T8014A, el vástago es una pieza cilíndrica sobresaliente de hierro, que sirve para darle una determinada profundidad al devastado de la pieza que se está mecanizando, como un movimiento longitudinal, hacia arriba y hacia abajo. Este se encuentra unido al cabezal en su extremo inferior. El vástago es el elemento que guía al cabezal mientras éste realiza el devastado de los cilindros. Esto lo logra al proporcionarle al cabezal un movimiento de profundidad sin el cual el corte en el cilindro sería estático en un punto. El vástago utiliza la rotación del tornillo sin fin de la rectificadora para desplazarse, y dependiendo de la rotación del tornillo, este subirá o bajará. El movimiento hacia abajo del vástago permite que el buril colocado en el cabezal devaste a lo largo de la profundidad deseada en el cilindro que se está trabajando, y el movimiento hacia arriba del vástago funciona para devolver el cabezal a su posición inicial, después de haber finalizado el corte, y así poder prepararlo para el siguiente mecanizado. Cabezal. Cabezal. Dispositivo generalmente móvil situado en el extremo de algunas máquinas de herramientas que sirve para poner en él la pieza que realiza la función principal. El cabezal de la rectificadora T8014A trabaja en conjunto con el vástago para realizar el mecanizado de los cilindros. Mientras el vástago transmite un movimiento de profundidad, el cabezal genera un movimiento de corte giratorio, que se transmite al buril que se encarga de devastar los cilindros. Este movimiento giratorio del cabezal se debe a la potencia que se le transmite desde el motor por medio del sistema de piñones y engranes de la rectificadora, junto con la velocidad que se establece con la palanca de velocidades. El cabezal posee un portaburil, en el cual se puede colocar y sujetar el buril con facilidad. Ese portaburil además le provee estabilidad al buril y se asegura que ese no se mueva de su sitio durante todo el trabajo. El cabezal también juega un papel importante en los preparativos previos al mecanizado, ya que este posee los portacentradores, con los cuales durante la tarea de centrado sostiene a los centradores para que la perilla de centrado pueda desplazarlos y alinear el vástago con el cilindro. La tarea primordial del cabezal es la de desplazarse longitudinalmente hacia abajo junto con el vástago hasta alcanzar la profundidad deseada y el diámetro de mecanizado deseado.